9:27 en la República Argentina. Como cada miércoles tenemos la posibilidad de poder conversar con nuestro profe Eduardo Dalmazo, a quien a esta hora le vamos a dar la bienvenida a No la ven. Profe, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido nuevamente. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy ¿Me buen día, enfocan en profe. la cámara para que... Sí, ahí lo vamos a ver en cámara porque hoy lo tenemos en videollamada del profe. Ahí Ahí está, está, profe. profe. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Hola, buen día a los dos. ¿Cómo están? Buen día a la audiencia. Muy bien, se ve un día soleado, profe, donde está Ay, usted. sí, qué lindo. Sí, está entrando incluso rayos de sol a mi escritorio, digamos. Qué lindo, qué Acá lindo. está bien Lindo, la nubladito verdad. hoy. Geograf- Da otras ganas. Sí, Sí. totalmente, sí, sí, sí. El espíritu se mueve de otra manera. Profe, geográficamente, específicamente, ¿dónde se encuentra ahora? Me encuentro en la ciudad de Córdoba, en mi casa, en mi departamento, donde Bien, yo hago todos mis trabajos, mis estudios, mis escritos. Home office. porque, profe, suele estar en un lugar muy bonito, ¿no? Que es... Sí, sí, cuando no estoy acá, estoy en un lugar que se llama Pueblo Nativo, ahí está. que está entre Villa Giardino y La Cumbre, en la provincia de Córdoba. Sí. Tengo un ranchito ahí, que en realidad voy a trabajar, pero es otra cosa, porque estoy en medio de las Ay, montañas, sí, del qué hermoso. verde. Es como que uno se inspira. Cuando Sí. puedo, me disparo para allá. Nos disparamos con mi mujer para allá. Qué La lindo. pasamos regio. Sí, he tenido la posibilidad por ahí, usted, profe, cuando sube o algún video o alguna foto del lugar, y es un lugar Se ve espectacular. precioso. Hay Y una... además con la ventaja que tenemos en Córdoba, en la ciudad, que yo en este caso en 1 hora y media estoy Claro. instalado, Claro. tanto para ir como para volver. Porque hay unas rutas muy interesantes, muy prácticas para llegar ahí. Se ha hecho muchísimas obras en la provincia. Totalmente, Qué ¿no? bueno eso. La autovía que permite conectar rápidamente esas localidades y llegar a esos lugares que son paradisíacos, Exactamente. En un realmente. ratito. Muy bien, profe, bienvenido nuevamente a la columna y queríamos arrancar pudiendo analizar un poco lo que sucedió ayer con esta cuarta marcha federal universitaria. Usted es un profe que dio clases, ha sido docente de la universidad. ¿Ya hace cuánto que se ha jubilado y que ya no dicta clases en la universidad? En realidad dejé de dar clase hace 6 años, porque daba a nivel no, en la universidad en realidad hace 2 años que dejé los posgrados. Y el grado sí hace más años, pero sigo dando clases, ¿no? ¿En qué facultad daba clases? Bueno, estoy dando clases en la Universidad del Chaco, que se llama UNCAU, Universidad Nacional del Chaco Austral. Sí. Acabo de dar clases, acabo de terminar un seminario hace las 2 semanas y, y di el año pasado para la maestría en negocios, doy la parte mía que doy educación de líderes. Es decir, la maestría empieza con mi seminario sobre liderazgo. Eso estoy permanente y hace, como te comentaba o les comentaba, hace 2 años atrás di análisis estratégico para la maestría de negocios de la tecnológica, de la Ah, Universidad la Tecnológica, que me tecnológica, sí. retiré para concentrarme fundamentalmente en el tema de liderazgo, que es el que me interesa. Ujú. Esta semana he redactado, no he redactado esta semana, he culminado 5 escritos sobre la Argentina y su cultura para finalizar una saga que yo he llamado Presente y Pasado, y la culmino con el tema cultural, o sea, las raíces culturales de nuestra Argentina, o sea, cómo nos comportamos y cuál es el origen de ese comportamiento, que se remonta a los orígenes del Estado moderno. Yo lo que quiero demostrar ahí, que nuestras formas de actuar tienen una raíz muy profunda y desde el vamos. No tiene un episodio que haya precipitado o haya determinado esto, sino que han ido una suma de situaciones desde el roquismo, de la oligarquía, del irigoyenismo, de la década infame, del peronismo y la dictadura, han ido conformando un comportamiento social que tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso pido en escritos anteriores la necesidad de estadistas, la necesidad de hombres de Estado que tienen que comprender esa historia, no para quedarse en la historia, sino para de alguna forma plantear cursos de acción
que nos renueven y nos reformulen la forma de nosotros actuar en la vida social. Yo no sé si vos, Bruno y Nati, tienen en claro que en la década del 90, un filósofo del derecho muy reconocido internacionalmente, que se llamaba Carlos Nino, escribió sobre la falta de práctica de la legalidad, no la falta de práctica, que no respetamos la legalidad los argentinos. Y se refería al O conjunto de la modificamos la ley a sociedad, conveniencia no también. solamente a la dirigencia política. Y eso es un tema que tiene que ver y se relaciona. Yo culmino lo último de los 5, en el final, yo explico que ese escrito de Nino tiene que ver con todo lo que yo trato de demostrar, que es una sucesión de la evolución social argentina que ha precipitado el vale todo. Lo que Nino describe desde su sapiencia del derecho es, para el argentino vale todo. Incluso yo he comentado que cuando nosotros nos enojamos con la corrupción, siempre hacemos un punto y aparte cuando el corrupto es conocido o amigo nuestro, lo cual implica un comportamiento totalmente distinto a lo que debería ser. Sí, o simplemente de Porque nuestra si mi amigo simpatía. es corrupto, mi conocido es corrupto como los otros. Es Claro. un comportamiento que yo lo vengo observando en mis largos años, y digo, eso también es un detalle de cómo conformamos nuestra vida social. Y aparte se hizo un estudio dirigido por el doctor Antonio Hernández, un jurista de Córdoba muy reconocido aquí, que lo hizo con Poliarquía, una consultora Sí. a nivel nacional muy reconocida, donde todo el mundo estaba en contra de la corrupción, pero como un 40% de las respuestas dieron que ante situaciones necesarias, y bueno, entraríamos en la corrupción. Lo cual, evidentemente, si la sociedad, viste que yo 2 o 3 veces en tu programa, en el programa de ustedes, Sí. Yo insisto que la sociedad tiene que asumir el cambio, si no vamos a estar siempre con este problema pendiente. Siempre y la permitiendo. corrupción desvía cualquier objetivo sano de política, porque termina predominando en las decisiones, porque además estamos hablando de cifras monstruosas. Entonces, bueno, la sociedad tiene que lograr tomar conciencia que mi conducta, tu conducta, la de Nati, la de los escuchas, tiene que tratar de ser consciente que la lucha contra la corrupción empieza por uno, Es coherente. por el ámbito donde uno está, donde uno influye, Sí. para que evidentemente no permitir de ninguna manera esa situación como la que estamos viviendo ahora, por ejemplo. Correcto. Que lo que genera es esto, ¿no? Porque al fin y al cabo, siempre cuando hablamos de corrupción, lo que estamos hablando son cuestiones de pesos y centavos, ¿no? Y la situación, por ejemplo, que se vivió en el día de ayer, es el reclamo de que esos pesos y centavos estén volcados a sectores que realmente son necesarios para la construcción de una sociedad, y en este caso es la educación, una educación gratuita, de calidad y pública, Y para ¿no? todos, sí. Exactamente. En esto, volviendo un poco a la pregunta de lo que sucedió en el día de ayer, uno se empieza a replantear qué sucede con la sociedad ante este tipo de movimientos, ante este tipo de situaciones, si la sociedad realmente logra comprender lo que está pasando, que este desfinanciamiento hace a la fuga de cerebros, hace a una menor calidad de la educación, hace que tengamos una capacidad menor de poder producir, entre comillas digo producir, grandes profesionales en nuestro país. ¿Hay una percepción de la sociedad ante esta situación, o solamente quien está inserto en este mundo universitario lo logra comprender? No todos lo comprenden. Incluso algunos sectores lo ven como demasiado beneficioso, pero los que están insertos en la vida social, la vida productiva, sí lo comprenden. Entonces, el presupuesto que tiene la universidad hoy es el más bajo tomando 20 años. Es el más bajo. Pero además es absurdo. Por ejemplo, se plantea el tema de los hospitales universitarios. El gobierno dice que tiene los fondos, pero se tiene que sentar a ver cómo los distribuye.
El rector de la Universidad de Rosario, con mucho criterio, me impresionó la flema y la forma que, en un programa que lo oí, dice, sí, pero no se sientan, no nos llaman. ¿Cómo puede ser tan absurdo este gobierno que si tiene los fondos para los hospitales, esté demorando la convocatoria para la distribución? Si te cuestiona el método de distribución, hable, formule un nuevo método, pero no puede retener los fondos. Hay un tema que viene detrás de todo esto. Este gobierno tiene una obsesión por el superávit fiscal. Sí. Que todos los argentinos sabemos que la forma en que se han usado los recursos públicos nos han conducido a una situación realmente difícil. Pero también es cierto que ese déficit fiscal está provocado por los intereses financieros producidos en el gobierno del ingeniero Macri. Fundamentalmente. No totalmente, pero fundamentalmente. Entonces, hay que bajar, o hay que lograr el superávit, bajando gastos a lo loco, como sea, para hacer frente a ese endeudamiento, para los intereses, para la renovación, y eso va a costa de la sociedad del pueblo. Incluso se han eliminado fondos de becas, se han eliminado fondos de alfabetización, se han eliminado obras de infraestructura de 3 universidades fundamentalmente, se han eliminado caminos claves en el norte, entre Tucumán y Catamarca. Bueno, es como si tuvieran una anteojera donde lo que hay que lograr es que no haya déficit. Pero parte de ese problema son las deudas que tenemos con el extranjero, con el Fondo Monetario, y que este gobierno no las renegocia, porque es como si fuera un súbdito de los sectores financieros. Entonces, acá hay que tener en claro, no se puede tratar a la sociedad así, no se puede tomar medidas sin dialogar, sin incluso explicarlas. Si tiene razón, explíquela, pero este gobierno no explica nada, porque es un gobierno autócrata, quiero decirlo concretamente, es autócrata y realmente no considera las distintas posiciones. Más, hay una ley aprobada que él vetó y que el Congreso reaprobó con mayor cantidad de la que requiere el método, Sí. Y aún así no la tiene en vigencia. Entonces, no discrimina, barre, este gobierno barre por el superávit fiscal. Pero hay otra cosa también, en la medida que barre, hay un problema de ingresos al Estado. Por lo tanto, puede ser una situación que no termine nunca. Como hay menos actividad económica, hay menos ingresos. Como hay menos ingresos, hay un problema de superávit. Por lo tanto, hay que seguir podando, ¿no? Claro, ¿cuál Claro. es el costo, digamos? ¿A qué costo el superávit? Sí, no te escuché bien, ¿eh? Ay, perdón, A ver, estaba ahora. lejos. No, que digo, ¿cuál es el costo de esa persecución del superávit? Digo, no importa. Es una carrera ciega. Es una carrera ciega, claro, es una carrera donde siempre va a tener que cortar más, eso quiero decir. Sí, Claro. Por el criterio del Se gobierno, entiende. todos los años va a tener que seguir cortando, ¿no? Lo del plan, cortó incluso el plan de alfabetización, que en algunas provincias es fundamental. Bueno, si están mal realizados, plantee cómo hay que realizarlo, para eso es el gobierno. Claro. Si no tiene Claro, es como que hay capacidad para mucho eso, recorte, pero no hay alternativa tampoco. lo que no hay alternativa es un frente político todavía Claro. que tenga un programa racional. Claro, sobre todo eso, ¿no? Eso es lo más preocupante, creo Sí. yo, porque de última, si uno pudiese mirar hacia otro lado, pero ¿a dónde? Claro. O sea, ¿a dónde vamos dirigiendo esto? El abanico de opciones no existe. Sí, el horizonte está bastante... Pelado. Sí, ¿no? Coincido, Sí. coincido porque no hay todavía una inteligencia de oposición. Cuando digo inteligencia es no de un nuevo líder solitario, sino una concepción del Estado en términos de un proceso, un programa, un plan. De hecho, esto Sin hace planes, mucho que viene. Lo único que queda es lo que hace el señor Milei, Sí. que puede llegar a cualquier absurdo desde el punto de vista social, me refiero. Y- ¿Cómo va a retener los fondos de los hospitales?
como hizo con los fondos de discapacidad, Sí. que pueda decir, hay discapacitados que no corresponden, estamos de acuerdo, pero defina los requisitos, pero no reste fondos a esos sectores, Claro, que son fundamentalmente, digamos, los más débiles de la sociedad. Entonces, es como irracional, es como una obsesión donde el señor presidente viaja por el mundo para exponer sus ideas, pero quiero dejar sentado que al interior del país no viaja. Creo que ha venido a Córdoba, mi provincia. Sí. Sí. Acá estuvo Karina hace alguna poco. vez a Tucumán. Acá Creo que a las matanzas no ha llegado. No, acá Llegó estuvo sí Karina la con campaña Adorni hace presidencial. poquito. Claro, tuvimos la presencia de Estuvieron recorriendo Vaca Muerta. los embajadores del gobierno, que son Karina Y Adorni. y Adorni, pero no Él así no. el presidente, ¿no? Que tiene infinidad de viajes al exterior, ¿no? Sobre todo a los Estados Unidos e Israel. Pero, dado la inquietud de ustedes dos, Sí, el tema de la universidad es fundamental para el desarrollo del país. Sí, sin duda. Que uno pueda plantearle exigencias a la universidad me parece correcto. Exigencias políticas, me refiero desde el punto de vista del rendimiento, la forma de exhibir los resultados, el nivel de graduados en función de la cantidad de alumnos que ingresan, las condiciones en el cual son las materias, las carreras, la selección, prioridades de carrera, todo lo que hay que modernizar de una universidad que está hackeada por la IA. sí. Este es otro tema. En el futuro, si las universidades no reaccionan, van a ser paquidermos obsoletos. Ese es mi vaticinio. Ojalá yo me equivoque, obviamente. Sí. Pero hoy por hoy son las instituciones que resguardan el conocimiento, que producen mayor conocimiento y que eso tiene que ver con el mundo que estamos entrando, que es el mundo de la inteligencia, ¿no? El mundo de los recursos intelectuales, técnicos, científicos. Entonces tampoco hay una política, porque si me dijera, ustedes dos me dijeron, no, pero sí, todos los institutos de ciencia han sido fortalecidos. No, ha sido como hace este gobierno, así, tabla rasa, sin ningún tipo de criterio cualitativo. Pues si me dijera, mirá, como nosotros el campo es lo mayor productivo, el INTA, hay que reformarlo, pero tiene más recursos por esto, no, lo bajan, lo limitan. O sea, Exacto. hay una política deliberada de limitar la capacidad intelectual de la sociedad argentina, del pueblo argentino. Eso hay que decirlo. Claro, un ¿no? embrutecimiento, diría, ¿no? Sí, es como un desprecio, También. ¿no? Porque creo que la mentalidad de este señor y los secuaces, pues son secuaces, su hermana y demás, no entiende lo que es una sociedad. Han llegado, obra y gracia, iba a decir el Espíritu Santo, pero han llegado obra y gracia del vacío político que sucedió en el país y de la negación yo creo que con justa lógica, de una mayoría del país que no quiso saber nada, conseguir con las políticas absolutamente irreflexivas y falta de visión de futuro del kirchnerismo. De eso entiendo lo que pasó, porque era un vacío. Pero claro, cuando aparece un ser que nace de los medios y que dice que va a cambiar la sociedad y que... a ver cómo lo podemos decir, le dice a la sociedad ofrece que algo va a cambiar distinto, la vida básicamente. social, Exactamente. la vida política, que va a liquidar a la casta, Sí. la gente se prende, Obvio. porque no tiene dónde prenderse. También. Pero bueno, Incluso sabiendo Con un de que tiene problemas, Sí, algunos de problemas que era claro que no era una persona que estaba del todo muy estable, que digamos. estable, digamos. como no sé quién dijo, tiene un problema de emocionalidad fuerte. Creo que Bullrich dijo, sí. Bullrich, sí. Eso dijo, no la no escuché. controla sus emociones. Sí. Ay, Tener me un muero. presidente que no controla sus emociones es terrible de solo pensarlo, ¿no? Estamos Pero es que en a mí manos... lo que más me preocupa es que vamos otra vez camino a lo mismo. Es decir, Milei es un resultado de un vacío de opciones y no hay otra en este momento tampoco. Claro. O sea, vamos hacia dónde vamos no lo sé, a menos que... Y otra vez esto va a pasar. Va a aparecer uno en el último ofrezca minuto que ofrezca otras cosas. otra cosa.
Sí, que distinta. esperance nuevamente Exacto, al pueblo. pero ¿de dónde va a salir si no está en este Fíjate, momento vos acá estás entre nosotros? expresando la inquietud de la mayoría de la sociedad Es que tremendo. piensa. Es verdad, no emerge y lo que emerge son los mismos. Sí. Y Las soluciones hay un mágicas. sector, vamos a un tema interesante. Hay un sector que no, la sociedad quiere que no haya déficit fiscal, ¿no? Como una autocrítica implícita al despilfarro kirchnerista que después Está bien, pero con eso es un eslogan. Decir eso significa cuál es el programa, cuáles son el equipo que está armando un programa de político, social, económico para lograr salir de este marasmo, no prometiendo el oro y el moro, sino en N años con etapas. Sí. Eso requiere mucha creatividad y mucho esfuerzo, esfuerzo sistemático. Y eso no se ve, como dicen a ti, no se ve, y ese es un drama, sí, es un drama. Es un drama para la sociedad argentina. Estamos a las puertas de, creo que es un punto de inflexión y de quiebre de una sociedad que, insisto, entra en este bucle, claro, de hartazgo, de esperanza nuevamente. Y yo creo que está entrando nuevamente en el bucle del hartazgo nuevamente con lo que sucedió. Evidentemente la demostración de lo que pasó ayer en las calles es parte de este hartazgo que ya se viene demostrando hace rato, sobre todo, insisto, en la comunidad educativa, en la comunidad universitaria. Me cuesta creer que esto se derrame en la sociedad en general, aquella que no está inserta en el mundo universitario ni en el mundo educativo. La pregunta es si en algún momento eso va también a impactar, como ha pasado con discapacidad, como ha pasado con los jubilados. Digo, son sectores que están siendo vulnerados, están siendo golpeados en todos los sentidos, y una sociedad que todavía no logra comprender qué es lo que está pasando, que eso va deteriorando al país por completo. Me asusta un poco pensar hacia dónde vamos a ir a parar, ¿no? Porque el bucle es buscar el salvador, pero en un punto ya llega el hartazgo de decir, che, no aparece ningún salvador. Acá me parece que la solución parecería ser que va por otro lado, ¿no? Eso es lo que me asusta un poco. ¿Por dónde va? Pero es que el tema es que si aparece un salvador... Claro, ¿hacia dónde vamos a ir? Aparece este mágico, que claramente ahora tenemos la prueba de que tampoco... Claro. Nadie puede hacer magia y solucionarte un país como está en cuánto. Sí, eso es completamente. Bueno, ahí está faltando también la explicación de los rectores a la sociedad sobre los avances científicos, que son muchos. Lo que pasa es que se crearon muchísimas universidades que desde el punto de vista regional son muy interesantes para el futuro de esas regiones. Yo al principio tenía alguna menor claridad sobre eso, pero me he dado cuenta que las universidades regionales crean nuevas condiciones de desarrollo, de evolución social, pero esos son recursos, ¿no? O sea, son más recursos. Pero ahí es donde vos tenés que definir, en la sociedad argentina, ¿dónde hay que poner los recursos? Y es una decisión política que debe ser expuesta ante la sociedad. Vamos a poner los recursos en tal sector por tal proyección de lo que la Argentina necesita en N años, no mañana solamente. Eso que Nati está diciendo es la carencia que tenemos. Por ejemplo, los rectores se podrían unir, no digo que hablen todos, pero explicarle a la sociedad argentina el significado de la universidad, más allá de sus propios alumnos, docentes y demás, ¿no? Para que no parezca una caja cerrada. ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se va a trabajar con el tema de la IA? ¿Cómo se ve el futuro? ¿Qué investigaciones se llevan a cabo por ahí? Es información que no se conoce tanto tampoco, ¿no? Así es, no se conoce. Y además, también es cierto, y esto la sociedad tiene que saberlo también, que hay políticas muy burocráticas y de recursos no bien utilizados. Entonces, como decían en algún momento, que un gobierno exija que los recursos sean mejor utilizados es correcto. Pero negar los recursos a prima facie, sin ningún tipo de criterio, es absurdo, mediocre y va contra todo proyecto político. Porque hablando de proyecto político, creo yo, no sé ustedes dos, el 50% de los estudiantes que estuvieron en las marchas le votaron a Milei. Exacto. Es muy probable. Ayer lo hablábamos con un estudiante de Se deben universidad. sentir traicionados. Seguramente. Lo pueden percibir Bueno, ellos. es un aprendizaje
espero que sea un aprendizaje Mm. en el cual nos demos cuenta, ya con tantos golpes que tiene la sociedad argentina, tomemos conciencia que los que prometen el oro y el moro y no sabemos ni de dónde sale, ni de dónde vino, es un tiro en el pie, como se dice. Totalmente. O sea, es jugar a la ruleta. Si ese aprendizaje, si este gobierno, que es un gobierno cerrado, un gobierno sin una idea de proyección del país, salvo la extractivista, lo cual no estoy en contra, pero es lo único idea que tiene, ¿no? Aparezca otros que tengan una proyección donde le podamos creer, veamos un equipo, veamos una dimensión distinta del proyecto, que acepte la realidad, que no diga esto se puede cambiar porque eso no se cambia de un día para otro y menos ahora. Creo que si se logra eso, para nosotros sería que valió la pena este gobierno, Este proceso. tan brutal, tan bruto en sus manifestaciones y tan dependiente de los intereses financieros del mundo, ¿no? Eso hay que decirlo, tan dependiente. Pero cualquier gobierno va a tener que negociar. Totalmente. Totalmente. Por lo tanto, tiene que ser un gobierno que pueda ser creíble para los sectores que hoy estamos dependiendo por la deuda que hemos contraído. ¿Se entiende eso? Sí. No Correcto. se puede decir, voy a desconocer la deuda. Esos absurdos en este mundo interrelacionado son lindos para decirlo, pero significaría más hambre, más retrocesos, menos recursos. Bueno, necesitamos inteligencia social. Los invito a que lean en mi blog. Ahora voy a ir escribiendo, estos 5 van a ir siendo publicados. Hoy creo que se publica uno, el viernes otro, y la semana que viene otros 3 del final. En mi blog que se llama Miradas Políticas y otros enfoques. Ah, está bueno, eso iba a Y preguntar. ahí podemos ¿Cómo se también analizar bueno. cosas, Sí. Bruno, tomando alguno de esas publicaciones Artículos. con vos y Ujú. con Nati. Totalmente. Buenísimo. Lo vamos a traer, el próximo programa vamos a traer parte de lo que el profe justamente va publicando. Son análisis muy interesantes porque aparte permite comprender el contexto histórico de nuestra República Argentina y uno empieza a comprender, bueno, de dónde arrancamos, a dónde paramos y hacia dónde queremos ir. Profe, el agradecimiento, como siempre, cada miércoles de la claridad para poder tratar estos temas que por ahí a uno nos cuesta comprender hacia dónde vamos, qué pasa con la sociedad en general. Quizás cada uno puede tener su pensamiento independiente, pero cuando uno ve el comportamiento en sociedad, quizás ahí es donde le entra la duda de decir, che, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Y estas demostraciones, por ejemplo, la del día de ayer, insisto, que son multitudinarias, pero decís, bueno, pero si hay un consenso en esto, ¿qué va pasando con otros lados? Bueno, esas son cuestiones que tiene nuestra República Argentina. Profe, el agradecimiento por los minutos y el deseo de una buena jornada para usted. A ustedes dos lo mismo, a la audiencia saludos y muchas gracias. Gracias. Un profe. abrazo muy grande. Estuvimos conversando con el profe Eduardo Dalmazo en esta columna de análisis sociopolítico en el marco justamente de lo que sucedió en el día de ayer. Profe universitario, profe con experiencia, con muchos años de docencia y con esta mirada de lo que va aconteciendo en la República Argentina